Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más y ahora un jueves más a Aprendo Fotografía Online, un podcast donde hablamos de todos esos conceptos, técnicas, noticias de fotografía de paisajes, de fotografía nocturna, de fotografía en estudio, de técnica en fotografía, de fotografía con filtros, en fin, de lo que hablamos es de aprender fotografía. Hoy programa 33 de este jueves 27 de diciembre del 2018, el último programa del año, es decir que este lunes 31 no saldrá programa porque lo estamos adelantando. ¿Y por qué lo estamos adelantando? Porque tenemos un programa muy interesante, ya que como se acercan las fiestas de fin de año, ¿y qué sucede el último día del año? Hay fuegos artificiales. ¿Y qué les quiero contar en este podcast? Acerca de eso mismo, de cómo fotografiar los fuegos artificiales. Pero antes, como siempre, la Escuela de Fotografía en miguelnunesfotografia.com. Ya sabes que hemos cambiado las cosas en la página web y ahora, como siempre, están las suscripciones premium para que tengas descuento y tengas otros beneficios, como por ejemplo dar sugerencias para capítulos del podcast, o si quieres también participar en el podcast, solamente tienes que enviarme un correo. Vamos a ir haciendo una lista, debido a que son muchos, para que vayamos en orden, para ir entrevistando a nuestros suscriptores premium, que también son fotógrafos. Además, no olvides los cursos presenciales en Iquique 26 y 27 de enero, La Serena 23 y 24 de febrero, después en marzo en Temuco y después a Punta Arenas. Además, contarte que no olvides que este 15 de enero se lanza el curso de revelado en Adobe Lightroom de 0 a 100. Partimos desde el comienzo, desde conocer el programa hasta un revelado avanzado para que le saques el máximo potencial a tus fotografías. Ahora vamos con el tema de hoy. ¿Cómo fotografiar los fuegos artificiales? ¿Quieres saber cómo fotografiar los fuegos artificiales? Con la víspera del año nuevo, a solo unos días, ya falta poquito, pensé en realizar este podcast, el que te doy 10 consejos de cómo fotografiar los fuegos artificiales. ¿Para qué? Para ayudarte a lograr esa fotografía que quieres de los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales realmente son algo que evoca mucha emoción, sobre todo en muchas personas, ya que no solo son hermosos y espectaculares de ver, sino que también se utilizan a menudo para celebrar ocasiones memorables como este año nuevo. Mi razón para este consejo es que cuando compré mi primera cámara digital, una de las primeras cosas que fotografié fueron fuegos artificiales y me sorprendió lo fácil que fue y lo espectaculares que fueron los resultados. Creo que ahora es mucho más fácil con una cámara digital, ya que puedes obtener información inmediata acerca si los disparos que estás haciendo están bien o están mal, ¿cierto? Pero, ¿cómo fotografiar? Lo que necesitas saber. Mira, estos son los pasos, y esto es lo que vamos a ver, para fotografiar fuegos artificiales. Primero, usa un trípode. ¿Por qué? Porque es año nuevo y tú no quieres darte el abrazo con tus seres queridos, así que vamos a dejar la cámara ahí haciendo las fotografías. Lo segundo, usar un disparador remoto. ¿Para qué? Para poder estar disparando cada vez que tú quieres capturar un fuego artificial sin necesidad de estar mirando la cámara. Entonces también le prestas atención al momento que estás viviendo. Lo tercero, encuadrar tu fotografía. Lo cuarto, elegir la mejor distancia focal, es decir, la distancia focal adecuada. Seleccionar la apertura correcta del diafragma. ¿Cuál es la velocidad de obturación que necesitamos? ¿O el ISO que necesitamos? Apagar tu flash, no te vayas a olvidar de desactivar el flash. Y disparar en modo manual, obviamente. Si es que tienes la opción, experimenta y obviamente revisa los resultados. Y ahora vamos a ampliar cada uno de sus puntos. El primer consejo, como te decía, es usar un trípode. Tal vez es el consejo más importante que te puedo dar, es asegurar tu cámara a algo que garantice que no se mueva, ¿cierto? Mientras estás realizando las fotografías. Esto es especialmente importante al fotografiar fuegos artificiales simplemente porque usarás velocidades de obturación más largas que no solo capturarán el movimiento de los fuegos artificiales, sino también cualquier movimiento de la cámara. Por eso es muy difícil tenerla en la mano. La mejor manera de mantener tu cámara inmóvil, obviamente, como te decía, es con un trípode.
Alternativamente también puedes tener en cuenta otras opciones que no son trípodes para superar el movimiento de la cámara, como son las sandbags, que las llaman, que son las bolsas de arena, o cualquier cosa donde tú puedas dejar estable tu cámara hacia donde estás encuadrando. El segundo consejo, importantísimo, un disparador remoto. Una forma de garantizar que tu cámara esté completamente quieta durante las fotografías es invertir en un dispositivo de disparo remoto, ¿cierto? En un control remoto, un disparador remoto. Esto obviamente va a variar de una cámara a otra, pero la mayoría tiene algún tipo de accesorio hecho para esto, ¿cierto? La otra forma de tomar fotografías sin tocar la cámara es un temporizador automático o muy normalmente conocido como intervalómetro. Y esa es lo que yo te recomiendo, usar un intervalómetro, porque tú puedes dejar programada tu cámara el tiempo que tú necesites disparar con la velocidad de obturación que tú necesites, y así dejas la cámara lista y te olvidas, saludas a tus seres queridos, celebras, tomas champaña, ves los fuegos artificiales mientras la cámara está trabajando. Así es que disparador remoto o intervalómetro esencial para poder sacar fotografía. Bueno, si no tienes intervalómetro, lamentablemente igual tienes que estar ahí apretando el botón cada vez que quieras tomar fotografía. Cuando uno quiere vivir el momento, no es lo recomendable, por eso yo recomiendo un disparador remoto. La tercera, encuadrar tu fotografía. Realmente esta es una de las partes más difíciles de fotografiar fuegos artificiales, ¿cierto? Es averiguar dónde apuntar la cámara. El desafío al que te enfrentarás al hacer esto es que generalmente necesitas apuntar tu cámara antes de que se apaguen los fuegos artificiales que vas a fotografiar. Es decir, la anticipación es la clave, pero en todos los lugares normalmente hay lugares específicos donde se lanzan estos fuegos artificiales, así que uno tiene una noción normalmente de dónde se van a realizar. Así es que uno de los puntos clave es cómo lograr ese encuadre. Como te decía, tener en cuenta la ubicación antes de tiempo. ¿Por qué? Porque tú sabes dónde va a ser. También mirar el horizonte. Una cosa que siempre debes tener en cuenta al alinear los disparos de fuegos artificiales, por ejemplo, si estás en la playa, es alinear tu horizonte, ¿cierto? Hay cámaras que tienen dispositivos digitales dentro de la misma cámara, y si no, puedes usar el nivel de burbuja o cualquier cosa que te ayude a nivelar el horizonte. Después, otra pregunta que te puedes hacer es vertical u horizontal. Hay dos formas principales de encuadrar tomas, ¿cierto? En todos los tipos de fotografía. Vertical, que es como retrato, ¿cierto? Alargada. U horizontal, como un paisaje. Ambos pueden funcionar en la fotografía de fuegos artificiales, pero personalmente encuentro que una perspectiva vertical es mejor, particularmente porque hay mucho movimiento vertical en los fuegos artificiales, ¿cierto? Van hacia arriba. Es como, te podría explicar, como las cascadas. Las cascadas tienen un movimiento vertical también. Entonces es muy recomendable generar este movimiento. Las tomas horizontales, por ejemplo, te pueden funcionar si deseas tomar más fotografías, por ejemplo, fotografías panorámicas, si tienes el tiempo para realizar todas estas cosas, o si quieres capturar múltiples ráfagas de fuego artificial en una sola toma, o sea, distinto, la puedes ir moviendo. Recuerda siempre el encuadre. Descubrí que cuando fotografío fuegos artificiales paso menos tiempo buscando en el visor y mirando más al cielo directamente, que es lo que te he comentado. La idea es dejar tu cámara trabajando y tú vivir el momento. Y para eso llegamos a la cuarta, longitud focal. ¿Qué longitud focal elegir? Esta es una de las partes más difíciles en tener en cuenta o tener lista tu cámara para una correcta exposición del cielo, ¿cierto? En el momento correcto. Esto obviamente es mucho más difícil con una distancia focal más larga, es decir, cuando ocupas un teleobjetivo y estás tratando de tomar fotografías muy recortadas, ¿cierto? Yo, en general, disparo a una distancia focal más amplia que una estrecha. Pero durante un espectáculo, si es que puedo, o intentaré, si es que no es el año nuevo, es otra época que puedo fotografiar los fuegos artificiales que no son tan importantes, uno puede jugar con distintos tipos de distancias focales. Ahora, si queremos captar y dejar la cámara trabajando, lo ideal es distancias focales bajas, es decir, 14 milímetros, 24 milímetros, que abarquen la mayor campo de visión. Recuerda que cualquier consulta también me puedes escribir a contacto@miguelnunesfotografía.com y no olvides seguirme en Instagram, que es @miguelnunes_fotografía. Ahí te voy a dejar colgada
una infografía con los puntos esenciales de este podcast, que es como una guía rápida para que puedas fotografiar fuegos artificiales. Continuamos. La apertura del diafragma. Una pregunta que es muy pero muy común acerca de fotografiar fuegos artificiales es ¿qué apertura usar? Mucha gente piensa que necesitas una lente rápida o luminosa, ¿cierto?, para obtenerlo. Pero en realidad es todo lo contrario, ya que la luz que emiten los fuegos artificiales es bastante brillante. Encuentro que las aperturas en el rango medio pequeño tienden a funcionar razonablemente bien y generalmente se disparan en algún lugar entre, por ejemplo, f8 y f16. ¿Por qué no usar aperturas amplias? Porque los fuegos artificiales se van a quemar. Obviamente se queman, pero se va a quemar en la fotografía. Entonces, en vez de tener color, van a tener... ¿De qué color van a ser? Blancos, correcto, blancos. Así es que entre F8 y F16. Ese es el dato para la apertura. Y ahora, el segundo parámetro del triángulo de la luz. ¿Qué velocidad de obturación usar? Probablemente lo más importante para obtener la imagen correcta, más que la apertura, ¿cierto?, es esto, la velocidad de obturación o el tiempo de exposición que vamos a utilizar. Los fuegos artificiales se mueven y como resultado las mejores fotografías de ellos capturan ese movimiento, lo que significa que necesitas una exposición larga. La técnica que desarrollé cuando fotografié fuegos artificiales fue para disparar en modo Wolf. Este es un modo que te permite mantener el obturador abierto mientras mantengas presionado el obturador, preferiblemente utilizando un disparador remoto de algún tipo, ¿cierto?, lo que hablábamos al comienzo. Con esta técnica presionas el obturador cuando el fuego artificial está a punto de explotar y lo tienes pulsado hasta que termina de explotar. Generalmente son unos segundos. ¿Me expliqué bien con esto? Tú puedes usar modo Wolf y tú aprietas el obturador, es decir, el disparador, ya sea remoto o el de la cámara, y tienes que mantener presionado mientras dura el fuego artificial y después sueltas. Los que no saben dónde está el modo Wolf, cuando está en modo manual la cámara, llegas a los 30 segundos de exposición, que es los 30 segundos con comillas, y después dice Wolf, o sale una B, depende de la cámara. Y también puedes experimentar con las velocidades de obturación ajustadas, es decir, las que trae la cámara por defecto, por ejemplo, 2 segundos, 4 segundos, para ver qué impacto tendrá. Pero me parece que a menos que estés sosteniendo el obturador abierto para exposiciones muy largas, la técnica del bulb funciona bastante mejor. Pero ¿cuál es el problema del bulb? Es que tienes que estar pendiente de lo que quieres fotografiar. Ahora, si tú quieres dejar solamente fotografiando la cámara con un intervalómetro, te recomiendo que sea de 2 a 4 segundos. Lo que sí, tienes que tener muy presente, no mantengas el obturador abierto demasiado tiempo. La tentación es pensar que como está oscuro puedes dejarlo abierto todo el tiempo que quieras. El problema con esto es que los fuegos artificiales son tan brillantes y no se necesita demasiado para sobreexponerlos, lo que te hablaba recién. Al sobreexponerlos, en vez de quedar con colores, van a quedar blancos. Y, obviamente, si tu obturador está abierto para múltiples ráfagas de fuegos artificiales, ¿cierto? Si salen muchos fuegos artificiales, lo más probable es que queden todos blancos. Obviamente, experimenta también, si es que puedes, con múltiples disparos. Pero la mayoría de las personas terminan encontrando que las tomas de 4 segundos, de 2 segundos, de 8 segundos son suficientes. Y llegamos al tercer parámetro, el ISO. Dispara siempre a ISO bajo. Estamos de noche, pero vamos a disparar a ISO bajo porque, recuerda, nosotros somos fotógrafos y nos interesa la luz y los fuegos artificiales generan luz, ¿cierto? Entonces, pon siempre tu ISO, selecciona tu ISO en 100 y deberías estar bien. Y si no, quizás en 200. Y como te dije, recuerda que los fuegos artificiales son luz. El octavo, esto ya es un consejo, ¿cierto? Es un tips que puede ser un error que uno puede cometer, es apagar tu flash. Disparar con un flash no tendrá ningún impacto en los disparos, ¿cierto? Los fuegos artificiales están tan lejos que no van a influir en nada. Lo que más puedes hacer quizás es utilizar un flash para fotografiar a personas que estén cerca para que aparezcan también en la fotografía. Pero recuerda que las personas tienen que quedarse quietas. ¿Por qué? Porque estás haciendo disparos de segundos. Así es que siempre apaga tu flash si no van a aparecer otro tipo de personas o si no tienes un primer plano tan llamativo.
Y llegamos al número 9. El número 9 es pero esencial. De verdad que es esencial. Mira, el número 9 es el modo de enfoque tiene que ser en manual, pero no en manual siempre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pescar nuestra cámara, vamos a buscar una luz que esté relativamente lejos y vamos a enfocar a esa luz. Al enfocar a esa luz, mi cámara va a quedar enfocada a una cierta distancia. Recuerda lo de profundidad de campo, si no también tienes un artículo entendiendo la profundidad de campo. Aquí mismo en la web, en mi web, te puedo dejar el enlace colgado de entender la profundidad de campo. Entonces vamos a enfocar a una cierta distancia, que sea relativamente lejos, o que tú calcules que sea relativamente donde se va a captar los fuegos artificiales. Así que si te das cuenta tiene que ser un poco lejos. Enfocas y después pasas el enfoque de tu lente a un enfoque manual. Los lentes normalmente tienen un switch que dice MF y AF. Entonces enfocamos en AF y cuando reconozcamos el famoso bip bip de que está enfocado, entonces pasamos nuestro lente a MF en el switch para que quede con un enfoque manual. ¿Y para qué hacemos esto? Para que cuando queramos disparar al cielo y hacer la fotografía, no trate de enfocar. ¿Por qué? Porque ya va a estar enfocado. Así es que este consejo es importantísimo. Algunas cámaras como la D3300 y la D3400, si no me equivoco, traen el lente del kit 1855 que no trae este switch MF-AF. La mayoría de los lentes sí, pero estos no. Entonces esto lo tiene en el menú que dice I del info, e ingresas a una parte donde dice zona de autoenfoque. Y en esa zona de autoenfoque aparece AFS, ¿cierto? O sea, modo de autoenfoque. AFS, AFC y también sale el MF. Entonces tú enfocas, te metes a la información y la cambias a MF, en Manual Focus, ¿ya? Y los que tienen en el lente simplemente mueven el switch. Y el número 10 es experimentar y revisar los resultados. Cuando termines, revisa tus fotografías siempre. Recuerda que la práctica hace al maestro. Así es que sacar fuegos artificiales es muy, muy entretenido. Con esto terminamos el podcast del día de hoy. No dudes en publicar un comentario para profundizar sobre este tema o hacer una precisión que te parezca oportuna. Además, gracias por las 5 estrellas en iTunes, valorarme en la plataforma que lo estés escuchando. Si te gustó, déjame un comentario o una reseña. Recuerda que estamos en Spreaker, iVoox, Spotify, Google Podcast, iHeart Radio, también en mi canal de YouTube. Siempre como Aprendo Fotografía Online. En mi canal es de Miguel Núñez Fotografía, no Aprendo Fotografía Online. Y suscríbete en la zona premium o visita la escuela para adquirir un curso en línea. Además, amigos de Iquique, no olviden, estaré a fines de enero allá y amigos de la cuarta región a fines de febrero. Y decirles como siempre, sin ti esto no sería lo que es, simplemente no sería. Así es que, estimado auditor, muchas gracias por escucharme. Un fuerte abrazo. Que tengas un año 2019 lleno, pero muy lleno de buenas luces y muchas y mejores fotografías. Nos vemos ya el próximo año 2019 en el próximo podcast. ¡Adiós!